momento del toque de queda de las tardes. La libre expresión del pueblo. Entrevistas, deportes, acontecimientos nacionales e internacionales. Noticias, migración, análisis, arte y espectáculos. En Línea Radio. Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su espacio En Línea, definitivamente el epicentro de todas las tardes. Y recordarle a todos ustedes que somos el concepto informativo que llega al pueblo. Hoy con un contenido sumamente interesante, a la altura pero verdadera de todos ustedes. Y también quiero decirle, o más bien agradecerle a mi Dios Todopoderoso, mi amigo, mi roca, que me acompaña en las buenas y en las malas aquí, en la hermosa Quisqueya, República Dominicana. Saludar a mis dos compañeros y colegas que andan como de costumbre muy elegante. Don Tony de León, buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni, buenas tardes, Junior, buenas tardes, República Dominicana. Como siempre aquí en su programa En Línea, el programa más visto y escuchado de todas las tardes. Y como tenía que ser por BTV, como tenía que ser por Ruta 66. Señora, la costumbre, esto es en vivo, Esto es en vivo. Hoy prometemos un programa súper interesante y yo pienso que ponerse cómodo en este momento sería una gran opción, porque hoy tenemos dos invitados de lujo que usted va a poder disfrutar. Richard, hermano, ¿qué tal? Junior. Saludos, don Tony, saludos, Giovanni, saludos a toda la teleaudiencia que se da cita cada tarde aquí en este espacio, y para nosotros, con la bendición de Dios, es un gran honor venir aquí a traerle lo mejor a nivel de noticias nacionales e internacionales. No muevan su control y quédense ahí en línea para que disfruten el gran contenido de hoy. Así es, chicos, y como tenemos que trabajar, vamos con nuestro invitado especial del día de hoy. En Línea, invitado especial. Bueno, y nos acompaña aquí con nosotros el distinguido Richard de la Cruz, quien es experto perito en investigación de fraude. Bienvenido, Richard, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación y por permitirme venir a estar compartiendo con ustedes conocimientos interesantes. Bueno, tenemos hoy un tema muy interesante. Hablaremos sobre delitos financieros y corrupción, que es un tema para algunos sensible, para otros muy vulnerables, para otros nuevo, y que tiene muchas vertientes que el dominicano común no conoce. Quiero iniciar preguntando, ¿qué es un perito? Bien, un perito forense, un perito que trabaja para investigación de crímenes financieros, es un profesional altamente capacitado en temas de investigación financiera, que es usado por los jueces, por los abogados, por las partes, para probar casos de fraude, posibles casos de fraude, de corrupción, para que puedan ser mediante un informe especializado, pueda sustentar una acusación o una defensa de un caso de corrupción, de lavado de activos que se esté manejando. Okay. Richard, tenemos entendido que usted como perito juega un gran rol en la sociedad y por ende el perito también lo juega. ¿Qué pudiéramos decir cuál es el rol de un perito auditor forense? Muy buena pregunta. Fíjate, el perito forense ha estado tomando mucho auge últimamente. Siempre se ha utilizado, pero se ha visto mala importancia últimamente que está teniendo, porque hay muchos casos que tenemos de corrupción, de lavado y de fraudes que se están utilizando. Un perito es importante porque ayuda al juez, puede ayudar también a las partes, tanto a la parte acusatoria
como la parte de la defensa, a poder entender, a poder investigar, a poder sustentar un argumento, una demanda, una denuncia. Usualmente los jueces a veces no conocen temas complejos de finanzas, temas complejos de investigación, y necesitan usar un especialista, que en ese caso somos nosotros los peritos, que podemos hacer las investigaciones bastante delicadas y profundas, para poder entonces sustentar, poder llegar a la información y poder decir si ocurrió un delito o no ocurrió un delito. O sea que es un profesional del cual los jueces muchas veces no conocen esos temas y lo utilizan, y a través de sus reportes financieros, de sus investigaciones, este perito, el juez puede tomar una decisión, o el juez y también las partes pueden acusar, que puede ser el Ministerio Público o una querellante, y también la defensa, la persona acusada también se puede defender usando esta herramienta, este profesional. Ok. ¿Con cuáles servicios puede ayudar el perito en temas de delitos financieros, corrupción y lavado de activos? Sí, fíjate, el perito no solamente trabaja para casos de corrupción del sector público, sino que el perito es un profesional que también trabaja en casos de disputas económicas entre socios, disputas entre familiares, familias que tienen herencias y a veces tienen disputas sobre los patrimonios. También se pueden utilizar para investigación de fraudes en empresas privadas, también para determinar patrimonios de personas o determinar cuántos son los patrimonios. A veces en procesos de divorcio también se puede utilizar. Para asegurar el patrimonio. Usted sabe que los funcionarios a veces hacen sus declaraciones juradas, sí, pero muchas veces son acusados de lavado. Entonces, nosotros tenemos servicios que aseguran que esa declaración jurada, nosotros como expertos independientes podemos decir que sí, que ese es el patrimonio de esa persona. Y eso es algo que nosotros lo hemos utilizado con éxito para algunos políticos que han sido acusados en casos de corrupción en el país, y que en nuestros servicios, en nuestros reportes, la defensa, sus abogados han podido utilizar esos reportes y han podido tener un no lugar con esos funcionarios, con esos políticos. O sea que es una herramienta bastante versátil y puede tener una cantidad de servicios dependiendo del caso. Pero básicamente no solamente sirve para probar para acusar, sino también puede servir para la persona que se está siendo acusada para defenderse. Sí, Richard, hemos visto, por ejemplo, en los últimos tiempos, como usted pues apunta, que este tema del lavado de activos, de la corrupción, persecuciones, han sido muy puestos a la luz pública. ¿Qué realmente se debe de hacer, por ejemplo, en un caso como lo hemos visto, que tienen 7,000 páginas, o sea, un expediente totalmente enorme, que usted dice, wow, es una investigación muy profunda, se convierte en algo complejo? ¿Dónde entran ustedes, los peritos? ¿Qué parte de todo este mundo de páginas ustedes tienen que entrar, y en qué ustedes se enfocan para poder sacar un análisis ya más acabado de todo esto? Excelente pregunta. Fíjese, eso que usted dice de los reportes que tienen 7,000 páginas, 4,000 páginas, realmente yo no puedo juzgar el trabajo de un colega, cómo lo hace, pero yo pienso que mientras más concisos son los reportes, mientras más concretos y precisos son los reportes, es mucho mejor. Muchas veces eso se hace con el objetivo de abultar y también, primero, diluir un poco a la persona, y eso yo pienso que más que bien afecta el desarrollo del juicio, del caso, porque la verdad que a veces se tienen que tomar meses para leer todas esas páginas. Entonces, eso hace que se retrase el proceso. Muchas veces, yo lo puedo decir por casos que he estado investigando, que muchas de esas páginas a veces son repeticiones, muchas veces son
casos que no van realmente, no son relevantes para la investigación. Y yo creo que eso es algo que nosotros deberíamos seguir mejorando. Se ha hecho avances con eso, con relación a las investigaciones y los expedientes, pero yo pienso que todavía nos queda un trecho por recorrer para poder ser más efectivo y poder lograr una condena o que la persona salga realmente sin condena, si es que no se puede probar o no se pudo probar que hizo un delito, cometió un delito. Okay. Richard, desde el punto de vista técnico, ¿por qué algunos casos de corrupción no terminan con ninguna condena o terminan sin ninguna condena? Sí, eso es muy importante, esa pregunta. Fíjate, como usted dice, vamos a centrarnos en la parte técnica, no vamos a hablar de la parte política ni la justicia, porque esa parte no la manejamos nosotros, pero sí en la parte técnica yo le puedo decir que yo he observado que a veces los expedientes no están bien sustentados. A veces puede ser que cuando se hizo la investigación o se preparó, quizás no se fue tan profundo o no se tuvieron las pruebas que pudieran realmente sólidas, fuertes, que pudieran blindar ese expediente. Entonces muchas veces eso hace que no podamos lograr una condena. O sea que yo pienso que cuando un profesional hace una investigación, tiene que ser bastante profundo y suspicaz, o sea, haciendo su trabajo, o sea, de hacer una debida diligencia, cuestión de que cuando saque un reporte pueda tener las pruebas, puedan tener las evidencias que puedan servir a un juez para poder dictar una sentencia. O sea que eso es un tema que nosotros hemos visto siempre en lo que se habla en la prensa, en los medios, que a veces dicen que a veces hay expedientes que no están muy completos. Y eso es algo que hemos estado adoleciendo y yo creo que veo que hay interés en mejorar eso y creo que es algo que nos estamos moviendo hacia allá, pero todavía también necesitamos poner más esfuerzo y hacer que esos expedientes estén mucho más sólidos para que puedan lograr una condena. Richard, ahora mismo en televisión debemos de tener a muchos en sintonía que puedan tener un caso que venga que estén necesitando de un perito forense por un tema de lo que usted ha explicado con el tema de alguna herencia, de algún socio, y estén pasando por alguna problemática. ¿Cómo se comunicarían con usted? ¿Cómo usted le daría una asesoría? ¿Dónde localizarían a don Richard de la Cruz, el experto en este tema? Dígaselo ahí al público también. Bueno, sí. La verdad que redes sociales, yo no me preparé para traerla, pero puedo dar mi teléfono, sí, claro. Mi email también. Mi teléfono es 829-641-2884 y mi email es rdelacruz, una S al final, @gmail.com. Ahí se comunicarían con usted, le plantearían el problema y usted ya entraría en una comunicación con esa persona que necesita en realidad, porque ya con lo que usted ha expresado aquí, hay muchísimas personas que están mirando el programa, que tienen alguna situación o un familiar tiene alguna situación y necesitan de una persona como usted. Sí, gracias. Y agregando algo, Junior, es que Richard ha dado, ha planteado aspectos técnicos, pero Richard es un experto, un perito experto en lo que tiene que ver en las auditorías forenses. Yo sé que cualquier persona que esté pasando por una situación incómoda ahora mismo, tener un experto que pueda asesorarle y contribuir con ese trabajo sería ganancia. No, todo sería ganancia. Don Tony, es que si iniciamos ahora a leer el perfil de don Richard de la Cruz, no terminamos. Eso sí es verdad. Así es. Muchas gracias. Sí. Yo sí quiero aprovechar a
al experto, al perito forense que tenemos aquí, porque verdaderamente la población no siempre buscamos lo directo. Vemos al auditor, vemos al perito, se está haciendo un peritaje, se está auditando, pero ya cuando es algo forense es porque algo ya más profundo, más deliberado, lleva un estudio más especial. ¿Hasta dónde puede llegar el perito forense dentro de un proceso? O sea, ¿dónde empieza, dónde entra el servicio y dónde ya termina, que pasa a una siguiente etapa? Muy bien, buena pregunta. Todas son muy buenas. Hicimos la tarea. Sí, muy bueno. Sí, mira, es interesante. El forense perito, que está establecido en nuestro Código Procesal Penal, el artículo 204 en adelante, dice que el forense puede ser utilizado desde el principio de la investigación por el Ministerio Público. Por una orden del Ministerio Público, también puede ser solicitado por un juez, porque el juez, a veces los jueces no conocen y necesitan una persona experta que lo ayude o le haga un reporte de la situación, de la acusación. Y pueden estar desde el principio de la investigación y pueden participar, de hecho, haciendo ese trabajo de la investigación. Luego que ese forense es nombrado por un juez y se inscribe como un perito, una de las partes, ya sea el juez o el Ministerio Público o el querellante o la defensa del que está acusado, esa persona ya está inscrita, hace su trabajo, hace una investigación, se le dan unos plazos para que haga su trabajo, su investigación. Ese perito tiene que usar estándares, tiene que usar técnicas de investigación científicas que puedan ser, que son aceptadas y son conocidas internacionales y nacionales. Pueden utilizar técnicas de investigación de auditoría también y normas de auditoría. Entonces, todo eso produce un reporte forense, un informe pericial, que es donde esa persona, ese perito, dice toda la investigación, todas las pruebas que recabó y si puedo probar el fraude, el delito al que se está haciendo. Entonces, ese reporte cuando se deposita vamos al tribunal, se le comparte a las partes. Entonces, luego ese perito tiene que ir a defender ese reporte en un juicio, en el tribunal. Y tiene que ir a recibir preguntas de los acusadores, de la parte acusatoria de las partes, y también le hacen preguntas de las partes de la defensa. O sea, los abogados te hacen preguntas y te hacen un careo. Yo recuerdo uno que yo tuve, que yo hice una auditoría de un banco para la fiscalía de este país, de un banco, y tuve que ir al juicio, y son ambientes hostiles. O sea, te hacen preguntas, tratan de desacreditarte como profesional, te tratan de sacar de contexto, te dicen insultos a veces. Eso es algo que tenemos que pasar por ahí, saber manejarlo emocionalmente. Pero también algo interesante que quiero mencionar, que ese trabajo de ese perito también puede ser contratarse un contraperitaje. O sea, se puede contratar otra persona que evalúa, revisa tu trabajo y también puede contrarrestar tu trabajo y demostrar que tú no hiciste un trabajo correcto. O sea que no es tan sencillo como hacer un trabajo ya. Las partes pueden también contratar una persona, otro perito, que puede venir y debatir contigo, o puede venir y revisar tu trabajo y decir si tú hiciste un trabajo o cuáles fueron las partes que tú no cumpliste de ese peritaje. O sea que es bien interesante y es bueno. Los abogados utilizan mucho nuestros servicios porque para ellos es mucho. Nosotros somos como el soporte. Yo tengo casos de algunos colegas, o sea, algunos abogados que a veces me llaman en casos que tienen. Entonces, con el trabajo que nosotros hacemos, les sirve a ellos de sustento para sus escritos de defensa. O sea, que eso es un trabajo que a ellos les facilita y los ayuda bastante. Ahí mismo, don Tony, para que no se me vaya del tema de los abogados. ¿Qué tan grave, Richard, es
que un cliente deje fuera una información relevante, tanto para el abogado o para el perito? O sea, si no te entregan alguna información. O sea, si alguna evidencia importante quedó fuera al momento de hacer ese expediente, ¿qué tan grave o qué tan relevante puede ser al momento de usted llevar el proceso? Bueno, y si se puede someter luego, si hay algún plazo para someter. Hay plazos que son que tienen que cumplirse. Luego que se cierre ese plazo, ya no se puede someter mucha prueba, a menos que un abogado utilice algún instrumento o una técnica que pueda lograr entrar en una evidencia. Pero si no se sometió la información es de las personas que te contratan, y tú haces la investigación. Si no te entregan una información, no hay forma. Es como yo siempre digo, tú no tienes una bola de cristal para saber. Nosotros, es cierto. Nosotros usamos lo que se llama también una carta de representación, que es donde yo digo, tú me dices a mí, yo te entregué todo, yo no tengo conocimiento de más nada. Ya con eso nosotros podemos decir, bueno, ya aquí usted me dijo que me entregó todo. Si usted no me entregó eso, ya eso no es un problema suyo. Claro. Entonces, ahora sí está mal que nosotros como profesionales somos humanos, pero en este caso nosotros no podemos cometer errores haciendo nuestro trabajo. Yo quisiera saber... Porque un error puede meter a una gente presa o puede hacer costarle mucho dinero a una persona. Sí, perdón. Sí. Tengo una inquietud con respecto la Cámara de Cuentas en República Dominicana. En estos últimos 5 años hemos tenido 2 cámaras de cuentas. Una que lamentablemente de un equipo joven, de personas que entendíamos que prometían mucho, eso quedó quedó en el limbo prácticamente, porque se dice que en los 4 años solamente hicieron 3 auditorías y que el presupuesto rondaba por encima de los 2.000 millones de pesos y se hicieron 3 auditorías. Luego viene y se posiciona otra Cámara de Cuentas que habla de una auditoría forense que se le va a hacer a la primera. Pero prefieren expertos internacionales. Cuando aquí, en el caso suyo, un experto nacional preparado pudiera dar la versión de lo que pudiera pasar ahí, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuál es su opinión respecto a este caso? Bueno, si la pregunta va relacionada a por qué utilizar profesionales del exterior. Exacto, ambas cosas. Por lo menos, ¿cómo usted ve la primera parte del manejo que se le ha dado? Sí. Bueno, yo déjame decirte algo. Yo soy un técnico, tú sabes. Y la verdad que la Cámara de Cuentas no es la primera, porque recuérdese que esto ha sido una historia que ha venido hasta ahora, ha tocado fondo y ha vuelto a subir. Pero yo creo que hasta que no se depolitice la Cámara de Cuentas, no vamos a tener una Cámara de Cuentas efectiva. Porque, miren, a mí una vez me llamaron para ir a eso y yo no fui, porque yo sé que eso no va a ser en base a mérito o a técnicos, tú sabes, no se evalúa en base a eso, sino en asuntos de acuerdos políticos. Entonces, una coyunturas políticas. Entonces, hasta que eso no se salga de ahí, realmente no va a haber un órgano que va a poder ejercer su rol, realmente como la Cámara de Cuentas, que la ley lo faculta y tenemos los instrumentos jurídicos para que pueda ejercer un rol realmente en este país. Pero ustedes saben que es algo político, o sea que realmente yo no quiero ser pesimista, pero la verdad que yo no tengo mucha esperanza. Ay, Padre Eterno, lo dice un perito forense. Un experto. Richard, ya para finalizar, ¿qué tan determinante
es la decisión de un perito en un caso, en un proceso? ¿Qué tan determinante? Es la decisión de un perito al momento de cerrar un caso. Usted nos decía ahorita que tiene que ir a la corte a dar su punto de vista o la determinación de su argumento de su estudio de peritaje, de su reporte. ¿Qué tan determinante es esto ante un juez en un proceso? Es muy determinante, porque si cuando tú entregas un reporte pericial y cuando tú vas a defenderlo, tú no sabes defender lo que tú pusiste ahí, se va a caer el reporte. Wow. Es así. Si te demuestran y te tumban los argumentos tuyos, tú no sabes sustentarlo ante un tribunal, inmediatamente se invalida ese reporte. Por eso es que el profesional que hace este trabajo tiene que hacer un trabajo bastante bien delicado y bastante bien hecho. O sea, sobre todo asegurarse de utilizar técnicas que sean efectivas, técnicas de investigación, utilizar estándares, obtener las evidencias antes de poner conclusiones en un reporte, tener las evidencias bien sustentadas y legales también, porque muchas veces hay muchos casos que para que una prueba sea legal tiene que ser solicitada por un juez. En algunos casos, el juez tiene que autorizarte a buscar una determinada prueba. Yo recuerdo en algunos trabajos que yo hice que el juez no le daba una orden a la fiscalía de que fuéramos a la superintendencia de banco a buscar información financiera de ciertas organizaciones o de ciertas personas para que nosotros podamos entonces utilizar eso. Si no se hace así, no es legal. Entonces, hay muchos tecnicismos que pueden invalidar un reporte pericial. O sea que eso es bastante delicado. Y volviendo a la pregunta, ya no sé si está bien. Tú decías, mira, siempre el asunto del complejo de Guacanagarí ha existido en todo. Y realmente yo no lo critico si ellos quieren buscar personas de fuera. Aquí vemos, como usted dijo, muchos profesionales. Aquí hay muy buenos. A veces yo pienso que quizás ellos andan buscando es más para darle un matiz de independencia a ese trabajo, porque quizás si lo hace alguien aquí local pueden decir, no, que no tiene la independencia, la objetividad que debe tener, pero no sé de dónde vino eso de tener que buscar a alguien de fuera, pero yo no creo que sea necesario. Aquí hay personas muy preparadas, muy independientes. De hecho, aquí hay firmas, si quieren firmas internacionales, tenemos firmas internacionales, muchas aquí, todas están aquí. O sea que posiblemente no le veo sentido a eso. No le veo sentido. Richard, pues agradecerle por llevarle el tiempo, ya el tiempo es pues muy traicionero. Wow. De que ahora era que yo me estaba inspirando. Sí. Ahora usted sabe algo, Richard, lo bueno no dura. Es verdad. No, pero agradecerle de verdad, Richard, por llevarle tantas informaciones muy importantes a nuestro público. Ya yo sé que hay muchas personas que deben de estar. Déjame anotar el número de don Richard porque necesito resolver este tema. Y también decirle que las puertas de este programa aquí están disponibles. Muchas porque gracias. sé que sería de muy buena orientación para nuestro público. Así que la invitación queda en pie. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a los deportes. En línea, deportes. Iniciamos hablando de Grandes Ligas, donde el juez Aaron Judge dictó sentencia conectando su jonrón 16 en la victoria de los Yankees 5-2 ante el conjunto de los Rangers de Texas. Aaron Judge batea en 43 juegos, ha conectado 73 y 13 dobles, 16 jonrones, 43 carreras impulsadas, 30 bases por bola, con un averaje de 4.03, líder de todas las Grandes Ligas, con un OVP de 4.91, un slugging de 7.62 y un OPS de 1.253. El juez coquetea en lo que va de temporada con la triple corona de bateo de Grandes Ligas. En otra información,
el lanzador zurdo Jesús Luzardo en compañía histórica tras otra dominante apertura por los Phillies. Cuando los Phillies adquirieron a Jesús Luzardo en diciembre, no fue simplemente para agregar profundidad a la rotación. Lo hicieron porque el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, creía que el zurdo peruano venezolano, junto con los integrantes establecidos del cuerpo de abridores, mantendrían el equipo competitivo en cada juego. Siempre he pensado que la mayor manera de ganar es tratar de enviar a un lanzador abridor de calidad al montículo todos los días. Si es posible, dijo Dombrowski en su momento, eso te da más probabilidades de ganar. Sentimos que al adquirir a Luzardo obtenemos esa capacidad y en sus primeras 10 aperturas, Luzardo ha cumplido exactamente con eso. El zurdo ponchó a 10 bateadores en 6 entradas de una carrera en la victoria 7-4 de los Phillies sobre los Rockies la noche del martes en el Coors Field. Mejoró su marca 5-0 con efectividad de 1.95. Decir que Luzardo se une a un grupo selecto de lanzadores abridores que en los últimos 35 años han iniciado su paso por una nueva organización con al menos 10 aperturas, marca invicta y efectividad inferior a 2. Mark Frames, 2025 con los Yankees, Matt Scherzer 2021 con los Dodgers, CC Sabathia 2008 con los Cerveceros, Pedro Martínez 1998 con los Medias Rojas y Roger Clemens 1997 con los Azulejos de Toronto. Por último, decir que 2 dominicanos se fueron para la calle en la noche del martes, donde Vladimir Guerrero conectó su sexto cuadrangular en la victoria de Toronto 3-0 ante los Padres de San Diego, y en otro encuentro, el dominicano Rafael Devers conectó su jonrón número 10 en la victoria de los Medias Rojas de Boston 2-0 ante los Metropolitanos de Nueva York y el dominicano Juan Soto. Cambiando al baloncesto de la NBA, anoche se jugaba el primer encuentro de la final de conferencia oeste de la NBA entre Oklahoma City Thunder y el conjunto de Minnesota. Los Thunder vencieron fácil 114-88 al conjunto de Minnesota, contando con un gran trabajo de su estelar Chase Gilgeous-Alexander, quien anotó 31 puntos con 9 asistencias y 5 rebotes. Fue acompañado de Jalen Williams, quien anotó 19 puntos con 5 asistencias y 8 rebotes. Por el equipo de los Lobos de Minnesota, el punto más luminoso lo fue Julius Randle, quien anotó 28 puntos con 8 rebotes en el partido. El estelar Anthony Edwards fue limitado por una gran defensa del conjunto de Oklahoma a solo 18 puntos. Continúa los playoffs de la NBA, pero hoy se juega la final de conferencia del Este entre los Indiana Pacers y el conjunto de los Knicks de Nueva York. Ese encuentro será a las 8 de la noche. Cambiando al baloncesto local, Liga Nacional de Baloncesto, anoche 2 encuentros donde los Soles vencieron 98-90 al conjunto de Indios con un gran trabajo de Luis Martínez, quien anotó 18 puntos con 5 rebotes y 2 asistencias. Los Marineros de Puerto Plata vencieron 80-66 al conjunto de Leones con un gran trabajo de Anderson García, quien anotó 17 puntos con 16 rebotes y 8 asistencias. Los Marineros, en un acto muy bonito, retiraron el número 10 de Marlon Martínez, el puertoplateño. Hoy 2 juegos de LNB donde los Indios de San Francisco reciben a los Titanes de San Cristóbal. Eso será a las 8 de la noche en el Mario Ortega. Y los Marineros reciben a los Reales de la Vega a las 8:30. Hasta aquí todas las informaciones deportivas en su programa En Línea. Estamos en línea. En Cognama, la unidad nos hace fuertes.
Más de 5 décadas trabajando juntos, construyendo un futuro sólido para todos nuestros socios. Nuestro Programa Nacional de Becas ha transformado sueños en realidades. Más de 1.800 hijos de socios han alcanzado sus metas, abriéndoles puertas a un futuro lleno de oportunidades. Con Copnamin y Copnamina sembramos la semilla del ahorro en los más pequeños, enseñándoles que cada moneda es un paso hacia sus propios sueños. En Cotnama, más que una cooperativa, somos una familia, creciendo juntos hacia un futuro mejor. Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ya yo estoy en línea, ya tú estás en línea, el pueblo está en línea, ya tú estás en línea, el pueblo está en línea. Bueno, gracias por mantener la sintonía en este su espacio en línea. Insisto, el epicentro de todas las tardes. Y como seguimos, chicos, trabajando, vamos con nuestro siguiente invitado del día de hoy, que es Fémina. Así que vamos a nuestra siguiente entrevista. En línea, salud. Bueno, estamos aquí y nos encontramos con la licenciada Petra Montilla, terapeuta y psicólogo familiar, que es de aquí de En Línea. Petra, buenas tardes. Buenas tardes. Usted como siempre hermosa y radiante. Eso es normal. Eso es defecto de fábrica. Aquí en mi casa, En Línea. Así es. Petra, hoy estamos bajo un tema que me da hasta coraje decirlo, que es el daño del alcohol en los adolescentes. Petra. Es un tema que quise traerlo por el auge que tiene esta moda que estamos viviendo en estos momentos con los muchachos, que muchas veces está incentivada por los mismos padres, por la permisividad y porque nos hacemos de la vista gorda cuando vemos a los muchachos tomándose un vinito, que eso no importa. Estas bebidas frías, no voy a decir las marcas porque no son nuestros patrocinadores. Sí, no pagan. Pero son bebidas con alto nivel de alcohol, sí. Y los muchachos se habitúan a esto. Y se desconoce el daño neurológico, el daño emocional, el daño psicológico que podría acarrear ese muchacho que comienza a muy temprana edad el consumo de alcohol social y a largo plazo es un daño irreparable en muchas ocasiones. Entonces, por eso quise traer el tema en el día de hoy. Petra, pero es tremendo tema. Y yo creo que la población dominicana está muy, pero muy pendiente de este tema. ¿Por qué? Porque ahí entra la irresponsabilidad de los padres o descuido. Las dos cosas, hasta ignorancia. Porque como el dominicano resuelve todo con bebida, si se muere una gente, se bebe. Si nace, se bebe. Si se gradúa, se bebe. Si se quemó, se bebe. Entonces, como tenemos este estigma de que somos un país alegre, estamos disfrazando lo que está detrás muchas veces de este consumo de alcohol. Y nosotros los profesionales que trabajamos con personas usuarias de sustancias, sabemos que el alcohol es la droga, una de las drogas más dañinas que puede ingerir una persona. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, es adquisitiva, tú lo puedes conseguir sin un límite. Y segundo, porque es silente. El daño que ocasiona en el cuerpo, en la salud de la persona es silente. Cuando la persona viene a tener una consecuencia en su salud por el consumo de alcohol,
ya es porque el hígado está dando unos niveles altos o porque tiene algún tipo de trastorno mental, porque el consumo de alcohol acarrea trastorno de conducta. Y entonces vemos que por ignorancia, como dice usted, muchas veces las personas permiten el consumo irresponsable de alcohol en los adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes? Pasa que todavía el cerebro del adolescente está en crecimiento, está en maduración. La ciencia no se pone de acuerdo. Hasta los 20, 22, 23 años, en los varones, se está madurando lo que es el lóbulo frontal, el prefrontal, todo esto, el cerebro en sentido general. Si un adolescente está todavía en proceso de crecimiento, de maduración, ¿por qué permitir que consuma una sustancia que puede traer daño a corto plazo, a largo plazo, y una sustancia que puede acarrearle consecuencias en la conducta del muchacho? Es mejor actuar con responsabilidad y con inteligencia y retrasar el inicio del consumo de alcohol en los muchachos y enseñarles en ese proceso el consumo responsable, porque no es que el joven o el muchacho no pueda tomar alcohol más adelante, sí, pero ya con la conciencia clara de los daños que puede acarrear por el consumo. Inclusive en las botellas, en las cajas, en los anuncios dice que puede traer, que es perjudicial para la salud. Entonces, por eso es que se debe la población concientizar en lo que tiene que ver el uso de alcohol en los adolescentes. Yo creo que eso es un tema muy delicado, pero hay una palabra que es el régimen de consecuencia. Hasta que aquí en República Dominicana no se aplique realmente el régimen de consecuencia con los padres principalmente, que permitan que sus hijos menores de edad tomen alcohol, entonces eso va a continuar. Pero si se aplica una ley real de que eso no está permitido, yo entiendo que ahí las cosas van a cambiar. Cuando una situación como esta llega a sus manos, ¿qué usted recomienda a los padres en este caso? La intervención es integral. Se interviene primero el paciente para una evaluación de síntomas, una evaluación de situación, la familia y el cuidador o la red de apoyo. ¿Por qué? Porque en caso de adicciones o de consumo de sustancias, es una circunstancia que afecta a la familia en general. Una persona es que lo utiliza, una persona que consume, pero la familia completa es afectada por lo que está sucediendo. Entonces se debe hacer una psicoeducación a la red de familia. La desintoxicación va a la persona, al joven, al adolescente, cuando ya es con una patología de consumo. Pero también se debe deshabituar a la familia, porque la familia se convierte muchas veces en codependiente de esa conducta de esa persona. En el caso de los adolescentes, el alcohol es una puerta que lo puede llevar al consumo de otras sustancias que ya acarrearían mayor dependencia de consumo y todo eso. Muchos casos que han llegado a mi consulta, los usuarios, los jóvenes utilizan alcohol y otras sustancias psicotrópicas o pastillas o cocaína o cualquier otro tipo de sustancia, pero el alcohol es la puerta, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Entonces, cuando yo siempre le digo a las personas, el cerebro es el órgano más vago que tiene el cuerpo. Si tú al cerebro lo acostumbras a algo, él mañana, pasado, después te va a solicitar, te va a dar la señal de que necesita lo que tú le diste ese día. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no le das lo que él te está pidiendo, entonces vienen los síntomas físicos, dolor de cabeza, gastrointestinales, todo eso. Pero cuando él necesita más estímulo del que se le está dando, por ejemplo, consumo de vino, de alcohol, ron, whisky, lo que sea, cuando él quiere más de ahí, te va entonces a dar la señal de que tú necesitas algo más fuerte, y no va a ser... Tú no lo vas a conseguir bebiendo más alcohol, tomando más alcohol. Tú lo vas a conseguir usando otras sustancias. Entonces, como es un adolescente que todavía no tiene el criterio para él evaluar que lo que está a punto de hacer le va a hacer un daño o le va a acarrear consecuencias mayores, él va a caer en eso. También porque él, como está en la red de pares, como todo el mundo lo hace, eso no importa, yo también lo voy a hacer. Entonces la conciencia el muchacho no la tiene. Por eso papá y mamá son los que deben de monitorear y son los que deben de llevar de la mano a su adolescente. En el caso de los padres hay que sentarse con ellos y psicoeducarlos, que entiendan lo que significa.
tener un adolescente que ya está habituado al alcohol, no es que tú le vas a decir, tú le vas a exigir y él lo va a dejar de hacer. Si hay una habituación, hay un consumo continuo que él no tiene voluntad para dejarlo porque el alcohol trae habituación. Entonces necesita apoyo terapéutico, muchas veces apoyo de psiquiatría para manejar los niveles de ansiedad. Se pueden deprimir también los niveles de depresión ya con medicación, que no necesariamente, porque aquí hay un estigma con los medicamentos psiquiátricos, no necesariamente un medicamento psiquiátrico te va a poner a ti modo zombie, como dicen todo el mundo, sino que te va a ayudar con los síntomas. Y ya en un proceso terapéutico, en consulta, el muchacho va a aprender a dejar de depender de eso, porque cada persona que tiene el consumo de alguna sustancia, hay algo dentro de ellos que deben de trabajarse. Y papá y mamá no es que son culpables, no es que yo tengo la culpa, porque no. Hay algo dentro de esa persona que debe reconocerlo, debe ponerle nombre y debe trabajarse. Entonces, familia tiene que saber que necesita una intervención integral de tanto psiquiatría, psicología, cuando sea necesario. Petra, quisiéramos darle los números que pueden contactarnos aquí en su programa en línea, el 809-788-06-6. Pueden llamar ahora, no pierdan la oportunidad de cualquier pregunta que ustedes tengan, háganla ahora, porque de verdad que es un súper tema, un tema muy interesante. Petra, con respecto al alcohol y los adolescentes, ¿cómo influye esto en lo que es la deserción escolar y cómo daña lo que podría ser el futuro en un desarrollo próspero de ese niño? Influye mucho, don Tony, porque es como le digo, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Al principio te da una euforia y luego viene lo que es el declive del estado de ánimo de ese joven. Al estar constantemente utilizando el alcohol, llega un momento que el joven o el adolescente pierde lo que es la perspectiva, pierde lo que es el objetivo, el propósito. Porque cuando tus sentidos están manejados por una sustancia, tú no tienes un pensamiento crítico adecuado. Aparte de que el adolescente de por sí solo no tiene ese criterio. Imagínese usted si lo poco que puede tener esté obnubilado por una sustancia. Y muchas veces, como le digo, el alcohol es la puerta, es lo que permite que ellos coqueteen con otras sustancias. Una pregunta, ¿puede un adolescente caer en una adicción en alcohol a temprana edad? Claro que sí. Es como le digo, el sistema nervioso central de la persona cuando utiliza alcohol, vemos cómo se tambalean, vemos cómo se ponen violentos, otros se ponen muy contentos. Decía mi papá que cuando el alcohol entraba la verdad salía. Entonces todo lo que se habla después del alcohol es mentira. Es verdad, don Tony. Es verdad. Puede caer porque es que el adolescente es como un niño. Lo que pasa es que ni es adulto ni es niño. Está en un proceso de evolución. Y en esa etapa crucial, el muchacho no debe de estar dependiendo de nada para moldear su estado de ánimo. Y como estás tan sensible, puede caer. Por eso lo vemos a diario. No, yo digo en el caso de que en una adicción de que, no sé si le ha llegado un caso a su consultorio, de que en una adicción de que él no puede estar sin tener alcohol, que tenga que beber hoy, que tenga que beber mañana, un joven, porque es difícil esa situación. En el caso del joven, ellos, lamentablemente, ellos terminan usando sustancias. Porque, como le digo, el estímulo que recibe, el cerebro tiene un centro de recompensa cerebral, tenemos todo el mundo. Entonces, ese centro de recompensa cerebral se ve en unos picos muy elevados, en un encefalograma, que podemos verlos así. Vemos con luces azules lo que es el centro cerebral que se ve afectado por el uso de alcohol o de sustancias. Cuando hay una persona que está bajo los efectos del alcohol y uno que no lo está, vemos cómo se ve tan disminuida esa cantidad. Entonces el cerebro lo que te exige, te pide más cosas. Y el alcohol no lo va a suplir. Y entonces el muchacho termina usando otras sustancias más rápido que si fuera un adulto que comienza a tomar alcohol en su adultez.
cae más rápido. La tasa de usuarios de sustancias, ya cocaína, heroína, que comenzó en la adolescencia tomando alcohol es más elevada que cuando lo comienzan a tomar alcohol en la adultez. Petra, en enero vimos unos 94 adolescentes entre 14 y 17 años que fueron intoxicados por ingesta de alcohol. Ahora, yo me pregunto, eso es en Navidad. ¿Se ve más estos casos dentro de las emergencias en Navidad o se ven a menudo en las consultas? Se ve más en Navidad porque se cuentan, se le pone nombre. Okay. Pero en fines de semana largo, en fechas festivas, tenemos estos altos números de muchachos que han sido intoxicados por alcohol. Petra, aunque estamos hablando de alcohol adolescentes, me gustaría saber cómo influyen las bebidas energizantes en la juventud, sobre todo. O sea, ya no me refiero solo a los adolescentes. ¿Cómo influye eso? ¿Cómo le afecta? Vimos hace unos días la Sociedad Dominicana de Cardiología hablando de eso, alertando a la población de eso. Esta alta tasa de cardiopatías en jóvenes menores de 30 años, de 35 años para abajo, es por el uso de sustancias energizantes. Porque hay una moda de que la bebida alcohólica se mezcla con eso. Entonces, imagínese usted, una bebida energizante que te potencializa supuestamente y el alcohol que es depresivo, usted tiene una bomba adentro. Entonces, fíjese que vienen de colores, vienen de sabores, porque hay que disfrazar el daño. Deberían estar reguladas en el país, deberían estar reguladas las bebidas energizantes. Lo que estamos viendo, jóvenes con hipertensión, jóvenes con infartos, lamentablemente vemos fallecimientos de personas muy jóvenes también, infartos agudos al miocardio, que son estos que eso es en un segundo. Muchas de esas cardiopatías son causadas por el uso de bebidas energizantes, por el uso de pastillas que lo utilizan para potencializar la respuesta sexual, todo eso que tiene que ver con el corazón, con la presión arterial, con la circulación, todo eso está acabando con los muchachos. Petra, Antes que finalice de ese poquito ahí, por ejemplo, la juventud, y hay personas ya que no son jóvenes, que toman la bebida energizante exactamente con ese objetivo de tener relaciones sexuales y, como dicen ellos, de matar. ¿Hasta dónde realmente eso es verdad o es mentira? Bueno, lo de la bebida energizante es un mito, es un placebo. Ahora, si utilizan otras cosas, sus pastillas, sus medicamentos, claro que funcionan. Pero si tú no la necesitas, no la tomes porque te está haciendo daño a tu sistema cardiovascular. Entonces, fíjense que esas pastillas no están indicadas para jóvenes, son para personas adultos mayores. Entonces, lo utilizan los jóvenes porque hay una competencia entre ellos. Hay una competencia. Entonces, yo soy el macho alfa, Tarzán en la selva. Pero ya para finalizar, ¿qué tanto influye estas familias que tienen patrones de que tome el abuelo, el padre, la madre, el hermano mayor, a que el adolescente pueda seguir con esa tradición, pudiéramos decir, porque ya cuando pasa de generaciones? Fíjense que tanto las adicciones como las enfermedades, los trastornos de salud mental, no es que son hereditarios, no es de que si mi papá era alcohólico, yo también. Pero hay una predisposición genética que se debe de vigilar en una familia que no quiera permitir, no quiera tolerar que el consumo de alcohol pase a sus hijos, a sus nietos. Hay una predisposición genética. Es como que en tu familia haya diabetes. Entonces tú no puedes darle rienda suelta a la ingesta de azúcar, a la ingesta de harina, porque tú sabes que hay una predisposición genética a eso. Cuando se reconoce que hay un patrón de consumo en una familia, se debe tomar todas las medidas para que no pase a la siguiente generación. Si el adolescente encuentra bebida en su casa y todo se celebra con un pote de romo o se celebra con lo que sea,
el adolescente va a caer en consumo. Entonces no se va a poder hacer nada porque lo tiene en su casa, lo tiene a mano. Y como se ve bien y aquí todo lo hace, bueno, nosotros también. Petra, ¿redes sociales? PM Psicóloga. Petra, gracias. Como siempre, llevando temas de orientación a nuestro público y decirle que nos vemos el próximo miércoles. Así es. Ustedes también, compromiso aquí mañana, 5 de la tarde en este que es su espacio en línea. Y recuerden, pueden parecerse en línea, pueden oler en línea, pueden copiar en línea, pero jamás serán como en línea. Bye bye. Desde este momento sentirás el epicentro más completo del toque de queda de las tardes. La libre expresión del pueblo, entrevistas, deportes, acontecimientos nacionales e internacionales, noticias, migración, análisis, arte y espectáculos. En Línea Radio.